Mis hermanos, en la historia de la humanidad, todos los hombres de todas las épocas se han hecho una pregunta, y es una pregunta que dentro del ámbito filosófico es continua y que se trata de dar de diferentes maneras respuesta a esa pregunta, y es: ¿cuál es el propósito por el cual los hombres estamos aquí en esta tierra? ¿Cuál es el propósito de la vida? Es una pregunta filosófica, y además de ser filosófica es una pregunta fundamental en cada persona, en cada ser. Si una persona no se da respuesta a esa pregunta, va a vivir con una inquietud inmensa durante toda su existencia. Ahora, nosotros los cristianos tenemos claramente la respuesta en las Escrituras. Y la respuesta es que el significado de nuestra existencia es la gloria de Dios. Todo lo que existe, todo lo que fue creado, el universo entero fue creado para la gloria de Dios. Ese es el significado de nuestra existencia. Y nosotros, ahora unidos a Cristo Jesús, podemos cumplir ese significado de nuestra existencia. Antes, en el estado natural, antes de que un hombre reciba el regalo de la vida espiritual, de un nuevo nacimiento, de poder entender las Escrituras, de poder vivir la palabra de Dios, era imposible vivir para la gloria de Dios. Vivíamos totalmente en lo contrario, en contra de la voluntad de Dios, porque la gloria de Dios es vivir su voluntad, es vivir bajo sus mandamientos, es vivir según Él desea. Y por la obra de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha reconciliado con Dios y nos ha dado de su Santo Espíritu, nosotros ahora podemos vivir para la gloria de Dios. Pero en medio de eso, que es verdad y es fundamental entenderlo y atesorarlo en la vida trae situaciones complejas, duras, de sufrimiento, que muchas veces decimos: ¿de qué manera podemos, en medio del sufrimiento, vivir para la gloria de Dios? Pues en esta mañana vamos a tratar ese tema, pero quiero dar una introducción con el ejemplo que tenemos en un hombre de cómo vivir para la gloria de Dios, o cuál es esa disposición en torno a vivir a la gloria de Dios. Y el ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Y aunque sabemos que estamos estudiando el Evangelio de Juan y vamos a proseguir el estudio del Evangelio de Juan, quiero hacer una introducción con algunos pasajes que enfatizan la verdad de lo que es vivir para la gloria de Dios, aún en medio del sufrimiento. Me acompañan en Mateo capítulo 16 y vamos a leer el versículo 24 y 25. Y todos sabemos que el contexto de Mateo capítulo 16 es la declaración, la institución, lo que se conoce como la institución de la iglesia por parte del Señor Jesucristo, ante la declaración de Pedro de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En medio de esa declaración, el Señor Jesucristo dice lo siguiente en el versículo 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y este es un buen contexto en torno a qué es hallar el significado de la vida. Hallar el significado de la vida es negarse a uno mismo y vivir para otro, para Dios. Pero en torno al sufrimiento, mira lo que dice el versículo 22. Y el contexto es que el Señor Jesucristo le ha dicho a Pedro que él tiene que sufrir, que él tiene que morir, tiene que ir a Jerusalén y allá va a sufrir. Y Pedro lo toma aparte y le dice lo siguiente en el versículo 22. Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. En otras palabras, Pedro le dice: Señor, piensa en ti. Eso es en otras palabras lo que le dice Pedro: Señor, piensa en ti. Pero ese no es el significado de la vida, mis hermanos. Y ese no es el significado de la vida. Y el Señor Jesucristo claramente sabía que ese no era el significado de la vida. Por eso la respuesta del Señor Jesucristo enfatiza que aún en medio del sufrimiento se debe glorificar a Dios. Versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los
hombres, sino en la de los hombres. Aún en medio del sufrimiento, el objetivo principal de la asistencia, la gloria de Dios, debe ser la guía de nuestra vida, de cómo enfrentemos las situaciones complejas que vienen a nuestra vida. Por ejemplo, vayamos a Filipenses capítulo 1, versículo 29. El apóstol Pablo, cuando escribe Filipenses, es un prisionero del Imperio Romano, y es un prisionero que no sabe si va a ser ejecutado. Él tiene esa incertidumbre. En la carta a los Filipenses él tiene la incertidumbre si va a ser ejecutado. El apóstol Pablo, al ser un ciudadano romano, los romanos ejecutaban a sus mismos ciudadanos decapitándolos. Así que no sabía si estaba próximo a ser decapitado el apóstol Pablo. Sabemos por el contexto histórico que no lo fue, que fue soltado, y tiempo después otra vez apresado, y ahí sí decapitado por el Imperio Romano. Pero en esta carta él no sabía si iba a ser decapitado. Pero mira lo que él dice en torno a lo que somos los cristianos, a lo que se nos ha concedido a los cristianos, en el versículo 29 del capítulo 1. Porque a vosotros, y le escribe la iglesia de Filipos, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Así que dentro de la vida, dentro de la existencia, el sufrimiento no se sale dentro de ese mismo plan de darle gloria a Dios, de darle gloria a Dios. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10:31, después de hablar, el contexto de 1 Corintios 8, 9 y 10 es que nosotros aún debemos renunciar a nuestros propios derechos por amor al hermano, y eso es glorificar a Dios. Él mismo dice en 1 Corintios 10:31 lo siguiente: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Y en el contexto está hablando de renunciar a sus propios derechos. Así que todo lo que sucede en la existencia gira en torno a ese mismo propósito. El apóstol Pablo dice, después de terminar toda su reflexión teológica, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, mis hermanos, en medio del sufrimiento que llega a nuestra vida, glorificar a Dios sigue siendo el punto y el foco en el cual nosotros debemos caminar. En este estudio que estamos haciendo del Evangelio de Juan, vamos a enfocarnos en este aspecto de la gloria de Dios. El apóstol Juan ha escogido 7 señales, 7 hechos maravillosos, 7 obras maravillosas que el Señor Jesucristo hizo cuando estuvo en su ministerio aquí en la tierra. Ya hemos estudiado 6 de esas señales y voy a recordárselas. La primera es que convirtió el agua en vino, y eso tiene todo un significado que no voy a entrar otra vez a exponer porque ya se ha expuesto. Después sanó al hijo de un noble, de un funcionario del rey. Después sanó a una persona paralítica que llevaba 38 años siendo paralítica. Cada una de estas señales tuvo un significado que estudiamos a profundidad aquí. Después alimentó a más de 20,000 personas. Después caminó sobre el agua y fue hacia sus discípulos. La última que estudiamos fue que sanó a un ciego de nacimiento. Cada uno de estos puntos y significados de estos hechos maravillosos tienen un énfasis en torno a la persona del Señor Jesucristo. Cada vez que Juan relata una señal de esas 7 que escoge de las muchas que hizo el Señor Jesucristo, la persona del Señor Jesucristo se va haciendo más clara en torno a lo que Él era: Dios hecho hombre, el Mesías prometido. En el día de hoy vamos a empezar a estudiar la 7ª señal. Y nosotros podríamos decir que en este pasaje, que es Juan capítulo 11, se encierra mucho de lo que enseña el Evangelio de Juan, mucho del propósito del Evangelio de Juan. Y no, como no puede ser de otra forma, esta 7ª señal es la más grande de todas de las que había hecho, y Juan la escoge como la cúspide de las señales antes de su misma resurrección, que es la señal máxima que todos los cristianos tenemos. Y esta 7ª señal es la resurrección de un muerto. Es la resurrección de un muerto. Pero en medio de estas señales, quiero que veamos
que no se escapa el propósito de la gloria de Dios. En otras palabras, el propósito final de cada una de estas señales es la gloria de Dios. La gloria de Dios. Y miremos, por ejemplo, Juan capítulo 2, versículo 11. Después de que se ha hecho la primera señal de convertir el agua en vino, miremos lo que dice Juan en torno a cuál es el propósito de esta señal. Juan capítulo 2, versículo 11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ahora tú dices, es la gloria de Jesús, pero es que la gloria de Jesús es la gloria del Padre. Eso lo hemos visto en todo el desarrollo del Evangelio de Juan. Las obras del Señor son las obras del Padre. El que glorifica al Hijo, glorifica al Padre. Y mira lo que pasa en un pasaje que vamos a estudiar en esta noche, en Juan capítulo 11, versículo 4. Es decir, en la última señal, el Señor Jesucristo dice el objetivo de esa obra que se va a realizar. En Juan capítulo 11, y esta última señal tiene una característica distinta a las otras señales, que es que en las otras señales el objetivo o fin se daba después de la señal. En este caso Jesús dice antes cuál es el objetivo o fin de esta señal. En Juan capítulo 11, versículo 4 dice: oyendo Jesús, dijo en torno a la enfermedad de Lázaro: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús, haciendo la voluntad del Padre, fue glorificado a sí mismo. El apóstol Pablo dice en un himno maravilloso que tenía la iglesia cristiana, hablando de Cristo: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La glorificación de Cristo, el darle gloria a Cristo, era el darle gloria a Dios. Y también buscar la gloria de Dios Padre era la gloria del Hijo. Y mis hermanos, también es el propósito de nuestra existencia. Porque lo hemos dicho una y otra vez. Y si yo le hiciera la pregunta a la iglesia: ¿por qué Dios nos predestinó para salvación?, la iglesia ya tendría la capacidad de decir: nos predestinó para ser como su Hijo Jesucristo. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que si algo podemos nosotros ver en torno a la vida de nuestro Señor Jesucristo en el ministerio terrenal, es que buscar la gloria del Padre es buscar su propia gloria, es poder hallar el significado de la vida. Así que vamos a adentrarnos en esta mañana al estudio del capítulo 11 del Evangelio de Juan. Ahora, tiene tanta riqueza este capítulo 11 del Evangelio de Juan, que la vamos a dividir en 4 enseñanzas. Nos va a llevar 4 enseñanzas a estudiar el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Y vamos a arrancar entonces teniendo claro que el objetivo principal de todo el capítulo 11, y en especial de este inicio de estudio del capítulo 11, es la gloria de Dios. Y el contexto es el siguiente: cuando terminamos el capítulo 10, vimos que Jesús ha salido de Jerusalén y no regresará hasta la semana de su pasión. Y ha salido porque los dirigentes religiosos judíos lo odian terriblemente, lo aborrecen. Tienen el propósito de matarlo. Ese es el propósito que ellos tienen en el corazón. Es más, lo han intentado ya apedrear en 2 ocasiones. Lo han tenido enfrente de él para ser apedreado, pero no han podido. Y no han podido porque el tiempo del Señor todavía no había llegado. Aquel que es la vida, que es el Señor Jesucristo,
nadie le puede quitar la vida, Él mismo la entregará voluntariamente solo unos pocos meses después. Así que Jesús ha salido de Jerusalén y está al otro lado del Jordán, en la región conocida como Perea. Está al otro lado del Jordán, donde inició su ministerio. Allí inicia el ministerio el Señor Jesucristo. Y ese es el contexto de lo que vamos nosotros a empezar a leer. Juan capítulo 11, versículo 1 y 2. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Cuando nosotros leemos este pasaje al día de hoy, nosotros no entendemos por qué Juan hace ese énfasis que en nuestras Biblias se encuentra en paréntesis. ¿Por qué enfatiza que ese Lázaro, que María, en torno a la persona de María, nos da una referencia de algo que si nosotros estudiamos el Evangelio de Juan, como lo hemos venido haciendo, no hemos encontrado ese relato dentro del estudio del Evangelio de Juan? Es más, este relato de lo que va a hacer María con el Señor Jesucristo está en el siguiente capítulo, en el capítulo 12. Así que la pregunta es ¿por qué Juan coloca esta expresión para la iglesia, para sus primeros receptores? Y es por esto. El Evangelio de Juan es el último evangelio escrito. Así que los receptores del Evangelio ya habían tenido en sus manos, ya conocían los evangelios sinópticos. Ellos conocían esa historia que Juan está recalcando aquí en torno a María. Por ejemplo, Mateo y Marcos. Mateo y Marcos nos narran algo de esta familia, que es, digámoslo así, los personajes secundarios de esta historia de Juan capítulo 11. Vayamos un momento, sin perder Juan 11, a Mateo 26, versículos 6 y 7, para conocer un poco más de ese evento que Juan dice que la iglesia debe conocer y que enfatiza que era María, la hermana de Lázaro que estaba enfermo. Mateo capítulo 26, versículos 6 y 7 dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Lo mismo nos dice el Evangelio de Marcos. Ahora, ni el Evangelio de Mateo ni el Evangelio de Marcos nos dice quién era esta mujer, pero Juan sí nos lo dice en el paréntesis que está en torno al inicio de esta enseñanza. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Iba a entrar a estudiar o a expresar esto más adelante en su Evangelio, en el capítulo 12 para nosotros. Entonces, la iglesia ya conocía quién era María. Es más, era un evento que quedó marcado en la mente de todos los cristianos, esto que hizo María. Ahora, el mismo Lucas nos va a relatar algo adicional en torno a esta familia y se lo voy a resumir. El Señor Jesucristo amaba a esta familia y cuando pasaba por la región de Judea iba a Betania y se quedaba en la casa de esta familia. Y una vez que llegó el Señor Jesucristo, y ustedes conocen la enseñanza, Marta estaba muy afanada por los diferentes quehaceres que hay en el hogar, pero María se sentó a los pies del Señor Jesucristo. Y Marta le decía al Señor: ¿por qué no le dices a esta que me colabore? A lo cual el Señor le responde: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Así que Marta y María conocemos quiénes eran. Marta y María, la iglesia conocía quiénes eran, pero a Lázaro no se conocía gran cosa de Lázaro. Por eso en este inicio del capítulo 11 Juan dice: estaba enfermo uno llamado Lázaro. Y es más, tiene que decir quién eran sus hermanas para que los lectores de la carta digan: ah, ok, yo conozco a estas dos hermanas, yo conozco a esta familia, yo conozco a esta familia, y sin duda era una familia amada por el Señor Jesucristo. Hay algo que quiero comentar que no tiene que ver mucho con el tema que vamos a tratar en esta mañana, pero para enriquecimiento de la iglesia. Ninguno de los otros tres evangelios, de los evangelios sinópticos, narran la resurrección de Lázaro. Y eso es algo muy llamativo, porque Juan la escoge como el pináculo de las señales.
¿por qué ninguno de los 3 evangelios sinópticos escritos con anterioridad narran la resurrección de Lázaro? Hay muchas conjeturas en torno a esto, pero parece ser la más fuerte lo que sucede en torno a la resurrección de Lázaro. Y es lo que vamos a estudiar más adelante. Lo que sucede es que las personas querían matar al mismo Lázaro. Y como los evangelios sinópticos fueron escritos aparentemente cuando Lázaro aún estaba vivo, no quisieron hacer referencia en torno a Lázaro y ese pasaje. La única referencia que encontramos en torno a un Lázaro en los evangelios sinópticos, ¿cuál es? La parábola de Lázaro y el rico. Y es muy llamativo, y no sé si ustedes se acuerdan lo que sucede al final de la parábola, que el Señor Jesucristo dice: aunque uno se levantare de entre los muertos, así no creerían en él, que es exactamente lo que pasa en Juan capítulo 11. Entonces, aparentemente los evangelios sinópticos, los escritores se reservaron hablar de este pasaje por lo que sucedió en torno a la persona de Lázaro, que querían matarlo porque era un testimonio vivo del poder del Señor Jesucristo. Versículo 3, y sigamos entonces en el estudio de Juan capítulo 11. Enviaron pues las hermanas Marta y María para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. He aquí el que amas está enfermo. Y si nosotros leemos este mensaje que le envían al Señor Jesucristo, podemos ver que no hay una petición en particular. ¿Cuál es la petición en particular? Que hay ninguna. Ahí no hay ninguna petición en particular. Lo que quieren es que Jesucristo, el Señor, sepa que su hermano Lázaro, al que él amaba profundamente a esa familia, estaba enfermo. Ellas confiaban en Jesús. Ellas tenían fe en Jesús. Ellas sabían que lo único que tenían que hacer era comunicarle a Jesús que su hermano estaba enfermo y que sin duda Jesús iba a hacer algo, porque ellas confiaban en Jesús. María y Marta conocían el gran peligro que había que Jesús viniera a Betania. Betania era una ciudad que estaba a solo 3 kilómetros de Jerusalén. Es decir, quedaba a él la forma de poder apresarlo y cumplir el propósito que tenían los líderes religiosos judíos. Pero en medio de esa tribulación, y aún conociendo el peligro que corría la vida del Señor Jesucristo, Marta y María, ¿a quién más podían recurrir en medio de una tribulación? Al Señor. Así como nosotros en medio de la tribulación, ¿a quién recurrimos? Sino a nuestro Señor, a aquel que nos ama. Porque, mis hermanos, la tribulación toca constantemente a nuestra puerta. La tribulación toca constantemente a nuestra puerta. Quiero resaltar algo de la fe de Marta y María en torno a la persona del Señor Jesucristo. Y es que ellas no le dicen al Señor lo que Él debe hacer. Le mandan solo a decir que su hermano está enfermo, pero no les indican lo que Él debe hacer. Hoy en día las personas se acercan al Señor no haciéndole una petición, sino que casi dándole una orden. Es más, dentro de esa forma de niñez y grotesca en torno a orarle al Señor, casi siempre dicen: no agregue, hágase su voluntad. Es como si, eso muestra que usted no tiene fe en el Señor. Eso es una falta de todo en torno a la oración. Una cosa que quiero resaltar aquí es que Marta y María no le dicen al Señor qué es lo que debe hacer, solo le dicen que está enfermo. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, debemos acercarnos como a lo que es un rey y clamar misericordia. Y esto es importante de resaltar en torno a lo que hace Marta y María. Versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. La gloria de Dios en medio de la tribulación de los suyos. La gloria de Dios en medio de la tribulación de los suyos. Nosotros muchas veces, ustedes han escuchado que las personas toman Romanos 8:28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y ustedes saben cuál es el énfasis que se da hoy en día en torno a este pasaje. Y el énfasis es que todo nos va a ir bien. Eso no es lo que dice ese pasaje de Romanos 8:28.
Después Pablo dice, en ese mismo capítulo 8 de Romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, espada, hambre, desnudez. La vida del cristiano no está cobijada bajo un manto de no llegar a situaciones complejas. Eso es una mentira, eso es falso. Más bien, Romanos 8:28 debe tener el contexto que el Señor Jesucristo está dando aquí en torno a este evento trágico que estaba viviendo esta familia. Y era que un ser amado estaba enfermo y estaba a punto de morir. Y en ese momento debemos leer Romanos 8:28 y decir: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y ya vamos a ver por qué ese debe ser el contexto. Así que todas las cosas nos ayudan a bien, tiene un propósito en torno a la gloria de Dios. Y no es que no nos vaya a venir ninguna situación compleja en nuestra vida. Hace poco, dentro del estudio del Evangelio de Juan, ya habíamos visto que una situación bien dura en torno a la vida de alguien tenía un propósito para la gloria de Dios. ¿Se acuerdan del ciego de nacimiento? El ciego de nacimiento, vayamos a Juan capítulo 9 y leamos del versículo 1 al 3. Las personas al ver a un ciego de nacimiento pensaban lo siguiente: esto se debe al pecado de alguno de ellos, de sus padres o de él. O sea, era tan terrible ver a un hombre que era ciego de nacimiento, el sufrimiento que tenía su familia, el sufrimiento que tenía él mismo, que no podía relacionarlo con Dios, con algo de la voluntad de Dios, sino que decían: oiga, esto se tiene que deber, ese era el concepto de las personas hoy en día, es el mismo, esto tiene que ser porque hay un pecado oculto. Romanos 9, 1 al 3 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Pero era tan difícil para las personas como es difícil hoy en día, y yo creo que aquí hay personas sentadas que cuando escuchan este mensaje hay una reacción contraria a él. Es tan difícil el concepto del sufrimiento en torno a la gloria de Dios que estas personas no podían relacionarlo. Así que cuando el Señor Jesucristo les dice: este hombre no está ciego desde que nació porque haya pecado X o Y, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Y la obra de Dios iba a llevar a darle gloria a Dios. Todos conocemos la historia, la estudiamos como en 3 o 4 enseñanzas también, y este hombre termina ¿qué? Rendido a los pies del Señor, declarándolo como el Cristo, como el Mesías. Mis hermanos, nosotros, siendo personas finitas, casi siempre valoramos y juzgamos las situaciones de la vida de manera temporal. Entonces, cuando llega una situación compleja, parece que creyéramos que el sol nunca va a salir. Pero la enseñanza de las Escrituras es que Dios tiene un propósito con absolutamente todo lo que nos acontece. Todas las cosas nos ayudan para bien, conforme a un propósito maravilloso. Si nosotros nos pusiéramos en los vestidos y sandalias de las personas que vivían en la época del Señor Jesucristo y nos colocaran dos tipos de personas: a ese ciego de nacimiento tirado a los pies del templo, pidiendo y estirando una mano para que le dieran una moneda, ese era ese hombre, y nos colocaron a un fariseo, porque digamos a Nicodemo, o a Nicodemo no, porque tal vez Nicodemo fue salvo después, a otro fariseo, a Caifás, al sumo sacerdote. Coloquemos a Caifás y a este hombre y nos dijéramos: analicen la vida de estos dos y digan cuál desearían ser ustedes dos. Nosotros diríamos como Caifás, porque nosotros tenemos un análisis temporal, nosotros somos muy limitados en torno a el plan que Dios tiene con los suyos. Pero conociendo el desarrollo de lo que sucede con uno y con otro, claramente, si tuviéramos esa capacidad, diríamos como ese ciego, a pesar de que haya sufrido durante mucho tiempo. Porque el sufrimiento temporal no es comparado con la eternidad. Por eso el apóstol Pablo dice: por cierto, tengo segurísimo que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Así que, mis hermanos, en torno al sufrimiento de un creyente, nosotros no podemos desligar que Dios está haciendo algo. Que Dios está haciendo algo. Todos conocemos aquí el Salmo 73,
Y digo que todos conocemos aquí porque es un salmo que yo he enseñado 3 o 4 o 5 veces. Y en ese Salmo 73, Asaf tiene envidia de los impíos porque prosperan mientras que a él le va muy mal. Y es más, dice que casi resbalan sus pies queriendo seguir la vida de ese impío. Hasta que entrando en el templo de Dios, ¿qué? Comprendió que el fin de ellos. Si nosotros tuviéramos una perspectiva más grande, no juzgaríamos las cosas como las juzgamos hoy en día. Y eso incluye el sufrimiento. Asaf dice en el Salmo 73, en vano he limpiado mis manos porque he sido azotado de noche y de día. Y mientras que veía al impío que todo le iba bien, hasta que entrara en el santuario de Dios y el fin de ellos. Y Asaf termina diciendo, ¿a quién deseo yo en la tierra sino a ti solamente, Dios? Pero después de que ha tenido una perspectiva más grande y no tan limitada como nosotros la tenemos. Dios, mis hermanos, en torno a los suyos tiene un plan eterno, no temporal. Dios en torno a los suyos tiene un plan eterno y no temporal, Así que mirando en torno a la eternidad, este pensamiento del apóstol Pablo, ponle un separador ahí en Juan 11, este pensamiento del apóstol Pablo en Romanos 8, versículos 16 y 17, debe siempre quedar unido en nuestro ser, arraigado, forjado en nuestro corazón. Aún en medio del sufrimiento, la gloria de Dios es lo principal, porque hay un propósito eterno con nosotros. Romanos 8, 16 al 17 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, el sufrimiento en medio de la vida de un creyente tiene un propósito. Desde el siglo pasado hasta el inicio de este siglo se ha tratado de ocultar algo que es claro en las Escrituras, y es que el sufrimiento hace parte de la vida cristiana, lo que se conoce como la teología del sufrimiento. Pero al querer captar masas, una iglesia humanista se ha tratado de ocultar esta verdad. Pero el sufrimiento hace parte de la vida cristiana. Alguien está a tiempo de salir corriendo de aquí si no quiere escuchar este mensaje. Aquí en la esquina hay 2 iglesias que le predican a usted lo que usted tal vez quiere escuchar. Que Dios vive en torno a usted y que le va a cumplir todos los deseos de su corazón, porque está embelesado con usted. Pero Dios tiene un propósito eterno con nosotros, y dentro de ese propósito eterno el sufrimiento hace parte de ese plan. Tápese los oídos si no quiere escucharlo, pero así es, y así se los tape, va a acontecer en su vida, sin lugar a dudas. Versículo 4 de Juan capítulo 11, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Pero temporalmente era muy doloroso para esa familia. Temporalmente era muy doloroso para esa familia. Miremos a otros personajes de esta historia, que son los discípulos del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo da esta frase, los discípulos dijeron, ok, Lázaro no está muy enfermo, porque el Señor Jesucristo acaba de decir esto, no es una enfermedad para muerte. Mis hermanos, muchas veces cuando las personas se acercan a la palabra de Dios, solo ven lo que ellas quieren ver. Solo ven lo que ellas quieren ver. Hay algo maravilloso en crecer espiritualmente, que es el propósito de la vida de todos los cristianos. Todos los cristianos debemos crecer espiritualmente. Y es que cada vez que crecemos más espiritualmente, la palabra de Dios se hace más profunda. Más profunda. Más profunda. Ellos entendieron, ok, no es para muerte, es para... no está tan enfermo. No está tan enfermo Lázaro. Versículo 5 de Juan capítulo 11. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Debemos hacernos la pregunta, ¿por qué Juan enfatiza esto? ¿Por qué este énfasis del versículo 5? Ya el mensaje que habían mandado las hermanas
nos muestran que Jesús amaba a esta familia. Y le dicen, aquel al que amas está enfermo. Y por los evangelios sinópticos la iglesia sabía que Jesús amaba a esta familia. ¿Por qué? Lo dice la iglesia, el apóstol Juan en este versículo 5. Porque lo que va a hacer ahora el Señor Jesucristo nos desconcierta. La actitud, la acción que va a tomar el Señor Jesucristo ahora, después de recibir ese mensaje, nos desconcierta. En medio del dolor de esa familia que él amaba, que le mandan a decir al Señor, Señor, Lázaro está enfermo, está muy grave, está que muere. El Señor Jesucristo toma una acción que nos desconcierta, porque nosotros pensaríamos que la acción normal, eso es lo que muchas personas piensan que es la acción que debe tomar Dios en torno a una tribulación de nosotros. Esa es nuestra perspectiva limitada. Señor, mira esta tribulación que tengo. Y la posición o la acción que toma el Señor, pensaríamos que debería ser, en este caso de Lázaro, o sanarlo desde la distancia, como ya había hecho con la hija del noble, del funcionario del rey, también estudiada en este evangelio. O sea, Jesús no tenía que ir hasta Betania, sino quería correr el peligro que iba a correr. Podría sanarla desde la distancia, o salir corriendo hacia Betania a sanar a su amigo amado Lázaro. Esas eran las perspectivas que tal vez Marta y María tenían. Es más, vamos a estudiar más hacia adelante en el estudio de Juan 11, que es casi que un reclamo cuando llega el Señor Jesucristo, precisamente eso que ellas esperaban. Miremos un momento el versículo, Dios mío, se me perdió el versículo. El versículo 32. Cuando llegó el Señor Jesucristo, que vamos a estudiar la próxima semana, dice María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces, ¿qué esperábamos? Porque esperamos que el Señor Jesús o saliera corriendo a Betania, que quedaba un día de camino, o que nos hablara de la distancia, como él podía hacerlo. Pero el Señor hace algo muy distinto. Versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Por qué actúa así el Señor? Si Marta y María confiaban en él, pues lo mandaron a buscar, a informarle. ¿Por qué actúa así el Señor? Los discípulos, y volviendo a estos otros personajes, dijeron, ok, Lázaro no está tan grave. Y también pensaron, qué maravilloso es que el Señor sea precavido y no vayamos a Judea, porque allá corremos mucho peligro. Mis hermanos, aquí aprendemos algo en torno a la persona del Señor Jesucristo y a nuestro Dios. La persona del Señor Jesucristo, nuestro Dios, no actúa por imposiciones humanas. No actúa por imposiciones humanas. Un ejemplo que encontramos en el Señor Jesucristo es, Él no actuó nunca por imposiciones humanas. La única acción que tenía el Señor Jesucristo era la voluntad de su Padre. Él vivía para la gloria de Dios. Aunque en medio de ese tiempo, de esos 2 días, el dolor, la angustia y la tristeza la vivía aquella familia que Él amaba. Mis hermanos, los caminos del Señor son misteriosos para nosotros. Así como dice Isaías que más altos, como los cielos son más altos que la tierra, así son más altos sus pensamientos que nuestros pensamientos. Pero precisamente confiar en Dios es saber que Él está en control y que hay un propósito en medio de las situaciones. Eso es confiar en Dios. La voluntad de Dios siempre trae como resultado el beneficio mayor para los suyos. La voluntad de Dios siempre trae como resultado el beneficio mayor para los suyos. Pero Marta y María, ¿qué pensaban o qué esperaban? O que cuando llegara el mensajero dijeran, ok, sanó nuestro hermano Lázaro, o que vinieran a ver a Jesús desde allá corriendo a venir a sanar a Lázaro. Pero esto no era lo mejor de esta situación para ellas. Atención a lo que voy a decir. Lo mejor de esta situación compleja que vivía esta familia no era que Jesús viniera corriendo a sanar a Lázaro. Lo mejor de esta situación que estaba viviendo esta familia para ellas no era que el Señor lo sanara desde la distancia.
Eso no era lo mejor que Dios iba a hacer con esa situación, pero eso era lo mejor que ellas esperaban que aconteciera. Porque muchas veces, y en la mayoría de veces, lo que nosotros pensamos como lo mejor que debería hacer Dios, no está ni siquiera cerca a lo que Dios va a hacer. Pero confiar en Dios es precisamente saber que Él está haciendo lo mejor en torno a nosotros. Así sea que en medio de ese proceso el sufrimiento haga parte de nuestra existencia. Mis hermanos, cuando el mensajero le trae el mensaje a Jesús de Marta y María, Lázaro ya tenía que estar muerto. Y se los voy a decir por qué. De Betania de Judea a Betania de Perea, que es donde está el Señor Jesucristo, dos ciudades que llaman Betania. De Betania de Judea a Betania de Perea hay un día de camino. O sea que el mensajero mandado por Marta y María se demoró un día de llegar donde está el Señor Jesucristo. Ahora el Señor Jesucristo se demora 2 días más. Y cuando va, un día de camino después, y cuando llega, Lázaro ya tiene 4 días de muertos. Que vamos a estudiar el porqué de esos 4 días de muertos más adelante. 4 días de muertos quiere decir que cuando llegó el mensajero a darle el mensaje a Jesús, Lázaro ya había muerto. Lázaro tuvo que haber muerto muy poco tiempo después que el mensajero sale a darle el mensaje al Señor Jesucristo. Así que, en torno a este proceso que esta familia va a vivir, el Señor Jesucristo ya sabía que Lázaro había muerto desde el momento en que este hombre le trae este mensaje al Señor. Mis hermanos, el interés de nuestro Dios es fortalecer lo que nosotros sabemos y estamos en torno a Él, lo que nosotros estamos unidos en torno a Él. Ese es el propósito de nuestro Dios. El propósito de nuestro Dios es acrecentar nuestra fe. El propósito de nuestro Dios es acrecentar nuestra fe. No es que tú seas feliz. Ahora, la felicidad se halla en torno a vivir para Dios. Amén. El propósito de Dios es acrecentar la fe, es fortalecer lo que Él es para nosotros, la persona del Señor Jesucristo. Por eso Santiago dice: hermanos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diferentes pruebas o aflicciones. ¿Cómo? ¿Cómo vas a decir eso, Santiago? Sabiendo que la prueba de la fe produce paciencia. O sea, hay un porqué en el sufrimiento, hay un porqué en las pruebas que son inevitables. Porque tú puedes estar diciendo: yo no quiero madurar así, pero esa es la forma en que muchas veces Dios trata la madurez y tú no decides cómo maduras. Marta y María pensaban: ¿por qué el Señor no vino? ¿Por qué el Señor se muestra indiferente a nuestro dolor? ¿Por qué el Señor no actuó? Y mira, estos mismos pensamientos son los de nosotros cuando estamos en tribulaciones, los mismitos. ¿Por qué es indiferente Dios? ¿Por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios no hace? Mis hermanos, nunca debemos olvidar que Dios tiene un propósito con lo que vivimos, y lo he repetido en esta enseñanza 20,000 veces. Nunca debemos olvidar que Dios tiene un propósito con lo que vivimos. No estamos en las manos del destino sin sentido. Estamos en las manos de un Dios que tiene un propósito con los suyos. Es más, el mismo Job, en medio, ¿ustedes les parece? A mí me parece absurdo lo que vivió Job. Desgracia tras desgracia, desgracia tras desgracia. ¿Y sabes qué dice Job? No halló despropósito alguno en Dios. Él conocía algo de Dios. Y nosotros, en medio de las circunstancias difíciles que llegan a nuestra vida, Dios tiene un propósito con esto, un propósito para bien. Amén. Todas las cosas nos suceden para bien en torno al propósito de Dios: hacernos como Cristo, hacernos como Cristo. Ahora, siempre nos enfocamos en esta historia de Juan 11 en Marta y María, pero no eran las únicas tratadas en esta situación, sino que hay otros personajes que también son tratados, y son los discípulos del Señor. Los discípulos del Señor, mientras esta familia estaba sufriendo una gran aflicción, ellos estaban muy contentos.
porque decían, Señor, gracias, a Judea, a Jerusalén por ahí dentro de un año, por ahí cuando ya se calmen las cosas, ¿para qué vamos a ir a exponernos? El Señor Jesucristo ya sabemos que no quiere ir allá precisamente por esta razón. Por ahí dentro de un año volvemos a Jerusalén, pensaban ellos. Pero mis hermanos, ellos también estaban dentro del trato de Dios en medio de esta situación compleja. Versículos 7 al 8. Luego, después de esto, después de 2 días, dijo a los discípulos, vámonos a Judea otra vez. ¡Ay! Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez más allá. Ahorita que cantábamos el himno 178, sea la paz, pues la paz se les terminó a estos discípulos en el momento. Ahora que cantábamos este himno, la última estrofa dice, Maestro, pasó la tormenta, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Mis hermanos, nosotros tenemos momentos de paz en nuestra vida, pero siempre la tormenta está por el horizonte. Siempre esa es la vida. Así es la vida. Tú puedes estar tranquilo y vivir bajo la voluntad de Dios trae bendiciones a la vida. Amén. Pero estamos en un mundo caído y de un momento a otro llega la noticia de una enfermedad terminal de un ser amado, o llega la noticia de una bancarrota, o llega la noticia de un enemigo gratis que se levanta, o llega la noticia de un accidente automovilístico. Tal vez por eso el autor del himno sigue diciendo, Maestro, prolonga esta calma, no me abandones más, lo que más puedas prolóngala, pero yo sé que esto va a terminar. Ahora, si hay una verdad en torno a esto, cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz. Es distinto, porque cuando nosotros tenemos claro el propósito de Dios y que Dios está con nosotros, como decía David en el Salmo 23, aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me sustentan. Así que ese es el punto en torno a las situaciones complejas que vienen en nuestra vida, saber que Dios tiene un propósito con ellas. Esto es contrario a lo que tú escuchas hoy en día como teología. Como teología estás bajo la protección divina, estás bajo cubierto la cobertura espiritual de yo no sé quién. Eso es una fantasía, eso es una mentira. Ahí está este Jesús de Miranda que las picaba de Cristo, con cáncer, a punto de morir. Yo ahí ya murió. ¿Ya murió? Yo sé dónde está. Bueno, el punto aquí, mis hermanos, es el siguiente. La vida trae diferentes circunstancias complejas. No estamos en las manos de un destino caprichoso. Estamos en las manos de un Dios todopoderoso que tiene un propósito con nuestra existencia. Y en este caso, en este punto, la paz de los discípulos se había acabado. Otra vez acá, cuando ellos dicen, ahora procuraban los judíos apedrearte, ese ahora nos indica que lo que acaba de suceder era muy reciente. Ahora procuraron, y vos vas a ir otra vez allá. Tampoco quiero dejar pasar por alto algo que muestra el estado de fe de los discípulos, porque precisamente ese es el propósito que Dios tiene con nosotros, transformar nuestro ser, y la fe y la confianza en torno a la persona de Jesucristo se tiene que acrecentar día a día. Los discípulos le llaman Rabí. Es la última vez en el Evangelio de Juan que van a llamar a Jesús como Rabí. Sí, Jesús es un maestro, pero Jesús es más que un maestro. Jesús es el Señor. Es la última vez que vamos a encontrar en el Evangelio de Juan que a Jesús lo llaman sus discípulos Rabí. Y esto muestra que ellos debían crecer en torno a la persona del Señor Jesucristo. El horizonte para ellos también se mostraba oscuro. El odio de los líderes religiosos judíos en torno a Cristo era muy grande. Así que el Señor Jesucristo, antes de partir, les da una enseñanza. Mis hermanos, es una enseñanza que yo dudo que ellos hayan entendido en ese momento.
Una característica que encontramos en el Evangelio de Juan es que el Señor utiliza muchas figuras metafóricas para expresar una verdad. Y aquí va a utilizar una figura ilustrativa, metafórica, para ilustrar una verdad que los discípulos, yo tengo la seguridad que no lo entendieron cuando el Santo Espíritu vino a ellos y les recordó las palabras del Señor Jesucristo, pero aquí no creo que lo hayan entendido. Ejemplos que encontramos en el Evangelio de Juan en torno a que Jesús utiliza figuras metafóricas, cuando le dice a Nicodemo, debes nacer de nuevo. ¿Y Nicodemo qué hace? ¿Cómo puedo yo volver a entrar al vientre de mi madre? O le dice a la mujer samaritana, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer samaritana le contesta, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Siempre las figuras metafóricas ilustrativas, siempre era literal. Y aquí en este caso yo estoy seguro que los discípulos también tomaron la misma posición en torno a las palabras del Señor, una enseñanza en torno a ese miedo que tenían de ir a la religión de Judea. El Señor Jesucristo les dice en el versículo 9 al 10, respondiendo Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Y yo creo que ellos entendieron esto, claro. Si salimos de día, claro, con el sol, entonces vamos a llegar más rápido, así sea más peligroso, porque nos van a ver estos líderes judíos religiosos, pero vamos a llegar más rápido. Ahora, si salimos de noche, no nos van a ver, pero de seguro nos vamos a tropezar, claro. Entonces esto fue lo que ellos entendieron. Vamos, Señor, que ya entendimos lo que tú nos estás tratando de decir. Ahora, nosotros reímos, pero esto es lo que sucede muchas veces con las personas en torno a la palabra del Señor. Algo práctico. Necesito algo para mi día a día. Pastor, no enseñe tanta teología, no enseñe principios teológicos, a mí deme algo práctico, algo que me sirva para mi matrimonio, algo que me sirva para mi economía. Ok, aquí hay una enseñanza como esas. Salí de día y entonces la luz del sol va a evitar que te tropieces, y si salí de noche entonces no. Ok, ya lo entendí, voy a ir de día. Ese es lo práctico. Quédate con esa enseñanza, quédate con esa enseñanza, maravilloso, aplaudan. Pero aquí hay una enseñanza más profunda, que era lo que quería enseñarles el Señor Jesucristo. El día para los judíos tenía 12 horas. Sea la época del año que fuera, para los judíos tenía 12 horas, que era la salida del sol a ocultarse el sol. 12 horas. Sea la época del año que fuera. Ahora, nadie podía acortar ni un minuto a esos 12 días, a esas 12 horas. En la vida del Señor Jesucristo era exactamente lo mismo. El Señor Jesucristo tuvo un día de venir y un día de partir, y nada iba a acortar ese tiempo, ni la furia de los líderes religiosos judíos. Es que ellos ya lo habían vivido, ya habían intentado matar al Señor y nadie había pasado. El Señor había pasado en medio de ellos y se había ido. ¿Por qué? Porque no era el tiempo del Señor. Así que básicamente lo que el Señor le dice en torno a, ¿no sabes que el día tiene 12 horas? Es que el tiempo ya está determinado en torno a Él y en torno a ellos mismos. Y otra cosa que tenían que aprender los discípulos del Señor Jesucristo es que tenían que andar bajo la luz del Señor. Si el Señor decía vamos para allá es. Así el panorama fuera muy oscuro, ellos tenían que seguir la luz que iluminaba sus vidas. Y el Señor Jesucristo ha dicho, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Es que ya lo habían escuchado de Él. Y esta es la enseñanza que nos debe quedar a nosotros. Nosotros, así percibamos el horizonte oscuro, no tenemos otro camino que seguir la luz de Dios, la voluntad de Dios. Esa es la enseñanza que tiene que quedar para nuestras vidas, que es mucho más profunda que la enseñanza práctica que muchos pueden tomar de este pasaje. Es más, vayamos a Mateo capítulo 10. Y cuando el Señor Jesucristo fortalecía la vida de los apóstoles, diciéndoles, ok, ustedes van a esparcir el Evangelio, pero se van a levantar una cantidad de enemigos que los van a maltratar y aún los van a matar. Mateo capítulo 10. Mira lo que les dice, y es la enseñanza, igual que lo que está tratando de expresarle a los discípulos con esta metáfora. Mateo 10, 29 al 31 dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Es decir, por la moneda más insignificante. Con todo, ni uno de ellos, ni un pajarito cae a tierra sin vuestro Padre. Ni siquiera el pajarillo más insignificante muere sin la voluntad de Dios. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Así que todo lo que acontezca, Dios lo controla. Dios es un Dios soberano. ¿Miedo de ir a Judea?
miedo de ir a Judea, se iban guiados por el Señor Jesucristo, por la luz. No tenían otro camino. Volvamos a Juan, por favor, capítulo 11. Y leamos el versículo 11. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. La muerte, mis hermanos, para aquel que está unido a Cristo, la muerte para aquel que no está unido a Cristo es la más negra de las experiencias que alguien viva. Una persona puede mostrar muy valiente, pero cuando llega la muerte a él o al seno de su hogar, esa valentía queda por el piso. Los ateos solo son ateos cuando un hijo se les enferma terminalmente de algo muy grave. Allá se esconden en un baño donde nadie los vea y le oran a ese Dios que han negado. Ahora, para el creyente, yo no digo que la muerte sea algo fácil de enfrentar. Es duro la muerte de un ser amado, pero no es oscura. La muerte es compleja, dura, pero no es oscura. Nosotros tenemos en la palabra del Señor, y quiero tomarme un minuto para referenciar algunos pasajes. Voy a solo a leerlos para que no vayamos así de un lado para otro en las Escrituras. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Salmo 116:15. Entonces Jesús les dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel que creyó en el último instante de su vida. Lucas 23:43. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Juan 14:2. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Filipenses 1:23. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. 2 Corintios 5:8. Así que para el creyente, para el cristiano, la palabra que se utiliza no es muerte, sino dormir. Y mis hermanos, yo creo que dormir no es una palabra muy desafiante. Aquí hay unos que les encanta dormir. Dormir no es una palabra que nos genere ¡ay, qué miedo, qué temor! No, porque para el creyente no es una experiencia oscura. Ahora, haciendo un paréntesis, dormir, la expresión dormir no significa que vamos a estar inconscientes, ¿no? Cierro el paréntesis, eso tiene que ver con otro tema más allá. Ahora, tristemente, los discípulos del Señor toman estas palabras del Señor Jesucristo literal. Y entonces le dicen en el versículo 12, dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Con toda la intención que tenían de no ir a Judea. Señor, ¿qué vamos a ir? Si está dormido, dejémoslo descansar. Así se recupera más Lázaro. Eso es bueno, Señor. Dios mío. Todos los hermanos igualitos en todas las épocas. Versículos 13 y 14. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. ¿Cómo sabía Jesús que Lázaro había muerto? El mensaje que le trajo este señor no decía que Lázaro estaba muerto. El Señor Jesucristo es Dios, es omnisciente, todo lo sabe. Él sabía cuando llegó este hombre que Lázaro ya había muerto. El Señor Jesucristo hizo todas sus obras milagrosas y sus enseñanzas sometido al poder del Espíritu Santo. Pero no significa esto que sus atributos divinos dejaran de ser en Él. Él era Dios. Él tenía un propósito con esto: la gloria del Padre, que era su propia gloria, y a través de ella el beneficio para los suyos. Si alguien puede decir: ¿cuál beneficio para ellos? Si están sufriendo, tanto unos como otros. Versículo 15: Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. ¿Me alegro? ¿Me alegro por vosotros que Lázaro esté muerto? Podría decir alguien. ¿Cómo puedes alegrarte que Lázaro haya muerto y que nosotros no hayamos estado allí? Mis hermanos, porque la muerte de Lázaro solo era un evento, una ocasión, pero lo fundamental era lo que iba a acontecer en torno a esa situación.
Y lo que iba a suceder en torno a esa situación es lo que dice el Señor Jesucristo. Me alegro por vosotros de no haber estado allí. ¿Para qué? Para que creáis. Creáis. Pero si ellos ya no creían en Jesús. Claro que creían en Jesús. Eran sus discípulos. ¿Cómo vas a decir? Para que creáis. Es más, el relato que nosotros encontramos en Mateo capítulo 16, que es la declaración de Pedro, y tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es mucho tiempo antes de lo que sucede acá. Aquí estamos hablando ya del final del ministerio del Señor Jesucristo. ¿Cómo así que creáis? Mis hermanos, la fe debe acrecentarse día a día en torno a la persona del Señor Jesucristo. La fe debe acrecentarse día a día en torno a la persona del Señor Jesucristo. Y mis hermanos, una de las mejores herramientas para eso es la tribulación, el dolor, el sufrimiento. ¿Por qué? Porque es una de las mejores herramientas para acrecentar la fe en la persona del Señor Jesucristo. Porque fe significa confiar en alguien. Fe en la persona del Señor Jesucristo es: no tenemos capacidad propia, dependemos de Él. Eso es fe. ¿Y cuándo se necesita acrecentarse esa fe? En medio de la tribulación, que dice: Señor, no me des riqueza ni pobreza. No me des pobreza porque no vaya a ser que robe y en esto pues vaya en contra de lo que eres tú. Pero no me des riqueza, no sea que un día me digan, o yo diga: ¿y quién es Jehová? Y esa es la muestra de lo que sucede en el corazón de las personas cuando todo va bien. ¿Quién es Jehová? En medio de la tribulación estamos de rodillas clamando a Dios, y eso hace incrementar nuestra fe. Por eso el dolor y la tribulación es una de las mejores herramientas que Dios utiliza para acrecentar nuestra fe. Ahora, todo lo que traiga como resultado ese crecimiento de la fe es maravilloso. Todo lo que traiga resultado como crecimiento de la fe es algo maravilloso. Por eso está esta séptima señal. Aquellos que estaban involucrados en medio de esta séptima señal que el Señor iba a realizar, crecieron en torno a la persona del Señor Jesucristo. Así la demora pareciera cruel, realmente el Señor Jesucristo estaba interesado en ellos. Así la demora pareciera cruel, el Señor Jesucristo estaba interesado en ellos. Cuanto más se fortalece la fe, tanto más se incrementa la gloria de Dios. Cuando tú conoces más, cuando tú estás más unido a Cristo en torno a sé quién es Él, sé plenamente, confío en Él, tanto más Dios se ve glorioso. En ese libro, El conocimiento del Dios Santo, de J.I. Packer, que muchos han leído por los seminarios teológicos aquí, J.I. Packer coloca el dedo en la llaga diciendo: si nosotros realmente confiáramos en Dios, no temeríamos a nada. ¿Cómo así? Claro, Dios está en control. Dios está haciendo algo siempre. Así que hay una armonía perfecta entre el fin principal, que es la gloria de Dios, y lo bueno que recibimos los que somos elegidos. Siempre hay una excelente armonía. Y terminemos en esta mañana, mis hermanos, con un personaje que es bien maravilloso en torno a este tema. Y no es casualidad que esté allí. El conocido Tomás. Ahora, Tomás, llamado también Dídimo, los dos nombres significan gemelo. Era gemelo de alguien, ¿de quién? No sabemos. Pero era el gemelo, le decían el gemelo. Eso es lo que significa Tomás y Dídimo, el gemelo. Ustedes saben quién es este hombre. Cuando ustedes les hablan de Tomás, hay mucha gente que dice: yo tengo la fe de Santo Tomás. Eso no es un halago. Está diciendo usted un incrédulo. Yo tengo la fe de Santo. Si no veo, no creo. Este personaje es interesante que termine este bloque de esta enseñanza, porque está hablando del crecimiento en la fe. Y este personaje, con esas características de alguien que sin lugar a duda necesitaba crecer su fe. Es más, el Señor al final de Juan le pega la reprimenda. Es más, hay algo maravilloso en el Evangelio de Juan con este personaje. La expresión final que encontramos de este personaje es la cúspide del Evangelio. Y quiero que vayamos un momento ahí. Juan capítulo 20, versículo 28. Juan capítulo 20, versículo 28. Esta es la cúspide del Evangelio. Perdón, sí, estoy un momento, por otro lado. Juan 20, 28. Sí, no es que estaba en Lucas. Juan 20, 28. Dice:
Después de que el Señor se le presenta, pues, y dice, bueno, Tomás, meta la mano, tóqueme. Dice, entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Esa es la declaración máxima del Evangelio de Juan. Y estaba dada en torno a un personaje que necesitaba crecer su fe. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, en torno a este progreso de la fe, que es el objetivo de este momento de sufrimiento, aparece este personaje, y como todo lo ve gris, dice en el versículo 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vamos también nosotros, resignado. Hay que colocarle, hay muchas personas que dicen, no, esto no es una expresión de resignación, pero conociendo a Tomás, sí. Vamos, nos tocó, vamos nosotros también para que muramos con él. Ahora, resaltemos algo en Tomás, que dice, vamos. Él no sale corriendo, aunque el tiempo después van a ir corriendo todos, pero en ese momento dice, vamos también nosotros para que muramos con él. Porque, como dice el apóstol Pedro, en torno a la persona del Señor Jesucristo, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de ¿qué? De vida eterna. ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y precisamente en las próximas enseñanzas en torno a Juan 11 vamos a ver que Jesús es la resurrección y la vida. La resurrección y la vida. Vamos a orar.